Bienvenidos aquí a Diamond Beach. No sé, o sea, están listos para ver esto. ¿Qué? El amanecer aquí es precioso de este lado de la isla, no puedo, o sea. Y desde el baño alcanzas a ver los colores. Ahí les digo que es el desayuno. El tremendo desayuno de hoy. Y nos tenemos que acabar rápido porque ya nos tenemos que ir. Va a ser un reto para mí porque yo tardo mucho en comer. Aquí está la fruta y le vamos a poner el yogurt y te dan esto y aparte un té. Súper bien, la neta. Fruta y poquito yo. Poquito. ¿Te gusta? Sí. ¿En you? Miren qué bonito. Hello. Miren. Qué bonito se ve de día este. Está muy chido. Y hay orquídeas. El segundo tour que no nos podíamos perder en la isla es el de East Penida Tour o Penida Tour Este, donde elegimos visitar dos icónicos lugares de esta zona. El primer punto y el más importante que nosotros quisimos visitar es Diamond Beach, que está aproximadamente 20 kilómetros y lo recorrimos como en 50 minutos. And this side, Traditional market, yeah. Look this side, David. A nuestros gorros lastimosamente. Qué emoción, miren. Cuando llegan, están como que el estacionamiento. El sol se anda calando. Oh, está bien cute. Yeah. Y miren, hay como locales donde venden comida chicken. Paxo. A lo mejor compramos algo ahí. Aquí tenemos que pagar la entrada. Okay, buy ticket. Ok. Traemos cambio. Está difícil grabar, bloguearles mientras uno está pasando. Scan the ticket. Go. Thank you. Here you get the two bits. Left, you get the Atom bits. Okay. And right, you get the diamond. Ah, this is the Diamond. Atom Beach. The excess going down up there. Okay. And diamonds, you get the turn right there. Ah, okay. Wow. Ahí anda molando un Megatron. Y pues aquí está así el caminito. Mejor así porque si está resuelto. Ah, ok. Hay que tener cuidado porque están los clavitos ahí. Aquí está impresionante y ahorita no hay tanta gente. No. What? Sí, súper así, chamacos. Quiero llorar. Ay, no. No, es que está precioso. No puedo. Estoy aquí. No puedo. So you like me? No, not big wave. So if you like the swimming, Okay. Ahí I want will come pictures. also. Okay, el Deutsche va a tomar conmigo la foto. Thank you. yeah, going down. Ok. Miren, les voy a enseñar cómo es. Las escaleras están un poco con arena, pero al principio están bien. Les voy a hacer un comparativo entre la que Linking Beach y esta que es Diamond Beach, porque no encontramos tantos videos que explicarán como la diferencia. A lo que vemos, esta es mucho más fácil que la que Linking Beach. Son como que muchos escalones,
pero sí viene una parte extrema, pero es hasta el final y es una parte, no como la otra que fue mitad y mitad, horrible. Pero sí, miren, David y yo ya tenemos muchas ganas por estar abajo porque el agua se ve de un color espectacular. Pero sí, vamos, acompáñenme porque ya nos tomamos algunas fotitos, las pueden ver en mi Instagram, TikTok, en todas partes. Así es que ahora vamos para bajar y ver cómo es esta playa. Let's go. Hay varios escalones, no son tan largos y tampoco son tan regulares. Hay mucha arena y eso lo puede hacer un poco resbaladizo. Una de las diferencias que vemos son el tipo de aquí es soga y madera. Entonces no es algo como que tan fuerte que te detenga como en la Kelinking, que es literal madera que pusieron bien fuerte. Las cosas que podemos ver aquí es esto, que van a tener un poco de dificultad porque están las rocas y te tienes que agachar para poder pasar porque no quieres estar cerca de este pues. Estamos viendo cómo se andan tomando fotos muy perfectas. Oh, bebé, there's a nice point of view. Se vuelven más pequeños y estás como en una cueva. Tienes que agarrar de acá porque si no te vas a sentir que te vas a caer. Y cada vez se ponen como que más inclinadas. Pero miren qué vistas. ¿Qué? Uy. Bueno, ya vamos a ir para la parte más difícil. Después de varias escaleras, que la verdad las puedes hacer como en 10 minutos o menos, ya comienza como la parte tenebrosa, se podría decir, que es como más empinado. Pero ya nos toca a nosotros bajar por un gran camino hasta dar la vuelta hasta acá. Uy. Yo recomiendo que se peguen lo más que puedan aquí y como que de lado. Pero cada quien sabe tener sus técnicas para no estar tan cerca de aquí de la caída libre. Aquí me voy a voltear y me voy a agarrar de aquí, no de aquí, tantito. Y ya me volteo para ver. Me recuerdan a las pirámides de Teotihuacán, no sé por qué. Uf. Se empieza a sudar, pero no tanto porque aquí no es tan húmedo como en Kelinking. En Kelinking es húmedo porque estás alrededor de las plantas, entonces generan una humedad machín. Aquí no tanto. Todavía son escalones y cuidado con la cabeza. También te puedes agarrar de estos, pero no sé qué tan seguro sea. Por eso sí te tienes que agarrar. Pégate lo más que puedas a la pared. People's coming. Pues nomás es pegadito. Pensé que me dio más miedo al principio, pero no. Me dio más miedo lo que pasamos anteriormente. Aquí empieza algo inclinado, pero no es tanto. Thank you. Si tienes miedo a las alturas, tal vez esto no sea lo tuyo, la neta. Porque pues si te ponen, pero con la cuerda la haces súper bien. Esta playa es casi prácticamente nueva porque antes del 2018 no se podía bajar porque no estaban talladas todas estas escaleras que están viendo. Entonces la verdad fue un privilegio poder bajar. Esta playa es más que nada para disfrutarla visualmente porque es muy peligroso y no se recomienda meterse adentro del mar. También yo les recomendaría que llegaran súper temprano porque la marea llega a subir muy pronto y puedan disfrutar un poco la estancia dentro de la playa. Y traten de llevar sus cosas en una mochila que se pueda mojar. Ay, miren, ahí hay mucha basura. O sea, muy mal. Y aquí es donde les digo que puedes tomarse como que la famosa foto.
Y aquí te puedes poner. Todo dice así, por tu seguridad. Ya tú sabes qué haces. Miren, si me agarro el cabello es porque algo bueno se viene. ¡Ay! Ahí vamos. Ay, solo que esta bolsa se me va para enfrente. Aquí no sé para dónde hacerlo. Lo único malo es que puede llegar a estar resbaloso, pero eso es todo. Colgándote como Tarzán. Uy. 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 Ya. Here's. Ya David va a brincar para acá. Las piedras son las que sí te calan un poco, pero mente magnífica. Ay, chamacos, ya lo hicimos. Estoy muy emocionada porque ya lo logramos. Y la verdad, si comparan a Kelinking con Diamond está súper fácil, es nivel básico. Pero tampoco les voy a mentir, los últimos como 3 minutos sí son cardíacos. O sea, sí, es como mucho rappel. Ya me acordé de la palabra rappel. Que si ya has practicado antes, se te va a hacer como fácil. Solamente que en la vida real, menos de 20 minutos la haces o 15. Pero pues la verdad es imposible no pararte a admirar esta belleza hermosa desde arriba, porque abajo se ve súper bien, pero arriba es otra cosa, es otro nivel, ver todos los elementos juntos. Pero bueno, ya vamos a poner nuestras cosas y a disfrutar de la playita. El agua que te dan. ¡Qué emoción, en verdad! Mi sueño hecho realidad. Estoy ahorita en el picnic. Amante de los picnics playeros, porque así los empecé, porque donde vivía era playa. Luego pude hacer por fin mis picnics en el bosque, en la naturaleza, en el río. Y otra vez a los de la playa. Tantos meses sin poder haber estado en la playa. Y ahorita aquí, no solo en una playa. Ya tenemos hecho picnics internacionales, chicos. San Carlos, Suiza, Alemania y ahora la Bali. Próximamente en las Tailandias también vamos a tener un picnic, se los prometo. Amo. Gracias por estar aquí y en verdad, plebes, esta es una prueba de que los sueños se cumplen y las manifestaciones. Si tú lo quieres, lo vas a tener. Eso estaba en mi vision board y ustedes vieron en los reels, que luego ya que llegue a la casa se los voy a enseñar, pero amo, amo, amo. No sé cuánto tiempo más nos vayamos a quedar aquí porque en verdad está bien suave. Mucha gente nomás viene y se queda como unos 15 minutos y se van. Pero no sé, está muy bonito, muy bonito. Y mientras voy a mojar un poquito. Amo. Pero bueno, ya subimos, ya me cambié, me sacudí un poco la arena. Todavía tengo mucha porque aquí la arena es como gruesa. Sí tenía mucha yo duda de cómo lucía, pero no es tanto lo que caminas, unos 3 minutos a lo mucho. Hay botes de basura, así es que súbanse su basura. Cuando vengan, tráiganse una bolsita para que puedan poner todo ahí. Y aquí está como la mini caseta. Bueno, y aquí ya es para salir. Y aquí hay como comida, un restaurante. Ahorita está súper mega lleno. David y yo. Que la verdad ya nos explicó que para ir a la Treehouse. Ay no, ya no quiero parar. Aquí están las motos. Ahorita
bastante gente. Nosotros nos retiramos de la playa porque ya había subido bastante la marea. También podías visitar Atom Beach, pero nosotros decidimos ir hasta el otro punto, que es Teletubby Hills. Queda como a media hora de donde estábamos, pero la verdad yo les diría que no es tan necesario este punto porque solamente como desde los aires es que puedes apreciar, y esa vez hacía bastante viento y calor que el dron como que medio falló con las tomas. Pero si a ti te hace ilusión los Teletubbies, puedes irla a visitar. Y nosotros le pedimos al conductor que nos llevara aquí a Cactus Beach Club porque lo vimos cuando íbamos de ida a los otros destinos en la mañana y se miraba muy espectacular. Pero realmente pues es un lugar como para chill, te puedes meter a las albercas, quedarte un día completo, pero nosotros ya no teníamos tanta energía y hacía un calorón horrible. Les confieso que la comida, la verdad, sí la sirvieron desfasada. Primero se la sirvieron a David y sí tuvimos que esperar bastante para que ya después me trajeran a mí la comida. Y él siempre se mantuvo fiel pidiendo comida súper tradicional de por acá. Nos venimos un ratito aquí. Sí voy a extrañar este lugar, estas vistas, el amanecer aquí. Pero sí, y ahora sí, buenas noches. Todavía tengo que ponerme a editar las historias para ustedes. Que eso siempre sí me toma algo de tiempo en el aspecto de que ya estoy bien cansada. Pero bueno, ya los veo en el siguiente video.